Bueno, señores, el día de hoy tenemos un temazo. Es el siguiente: miedo al miedo. Y hoy nos acompaña nuestro querido Eugenio Pérez Soto. Eugenio Pérez Soto es psicólogo de la Universidad de El Salvador, también logoterapeuta y rector de CEPEL. Y con nuestro querido Eugenio Pérez Soto vamos a compartir este tema tan interesante: miedo al miedo. Buenas tardes, Eugenio, ¿cómo tú estás? Dime cómo está esa Argentina, cómo está ese Buenos Aires, cuéntame. Mirá, guapa, linda, te cuento una cosa. Acá hace mucho calor y les diría que estamos con 36 grados por lo menos, ¿eh? No tengo acá mucho, 39 grados. Ahí veo la temperatura en la compu. 39 grados, ¿eh? De calor, es decir, pero yo estoy estupendamente bien y acá hay que darle cuerpo al calor y no tenemos esas playas y ese lugar paradisíaco de ustedes, tan bella, tan bello país, República Dominicana, lleno de historia, lleno de naturaleza y todo lo que son, y la calidez de la gente y el pueblo tan bueno, tan alegre y tan cariñoso como el pueblo de República Dominicana. Así que feliz de estar otra vez acá, desde Buenos Aires, Argentina, desde el Río de la Plata. Un abrazo grande para toda nuestra querida audiencia, doctora Controversia, y usted siempre linda, guapa, y como los uruguayos le dirían la caravana, nosotros diríamos esos aros, palpaneo para aquí, palpaneo para allá. ¿Cómo anda, doctora? Cuénteme. Estoy sumamente feliz, hoy es viernes y estoy puesta para mí, puesta para lo mío. Qué Qué linda, linda, porque viene la pachanga, ¿eh? Viene la pachanga, pachanga. ¿eh? Vamos a Viene ver. para bailar ese merenguito. Muy bien. Y sabes, doctora, que tenemos este tema, ¿no? Si me permitís, empiezo con el tema. Vos sabés que tenemos este tema, gracias, guapa. Te cuento una cosa. Yo tengo familia española, por eso tengo modismos españoles. Pero te digo una cosa, me pareció muy bueno traer este tema del miedo al miedo, porque hay mucha gente, y nosotros tenemos mucha gente conocida, que es muy como temerosa. Primero, me parece importante a nuestra audiencia mostrarle que el miedo normal, el miedo necesario, ¿no? Entonces podemos decir que es necesario un miedo normal. ¿Por qué? Porque es necesario para una alerta, porque si no tuviéramos un poco de miedo, pasa, vamos a cruzar la calle, ¿no? Vamos a cruzar la calle cuando el semáforo está en verde y todos los autos no, están por encima de uno. Es decir, el miedo es como una angustia señal que nos ayuda para protegernos, para cuidarnos. Por eso, cuando hay personas que dicen, yo no tengo miedo a nada, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada, quiero decir que es necesario tener un poco de miedo. ¿Por qué? Una alerta señal, porque a veces vemos personas que tienen algo y no son conscientes de estos riesgos de situaciones que viven. Por ejemplo, nosotros vemos a gente que está muy entrenada, ¿verdad? Muy entrenada, como las personas que hacen deporte precisamente de alto riesgo. Pero ustedes ven que andan con las bicicletas y y algunos saltan de un edificio al otro, van al borde de una montaña. Es decir, que tienen un entrenamiento donde el riesgo, el miedo, lo sobreponen, pero hay un riesgo de vida. Entonces, hay como oculto en esas personalidades donde pareciera que no hay miedo y hacen estos deportes de alto riesgo, que verdaderamente un potencial suicida, ¿eh? Muy alto, porque él nos ayuda a cuidar dice, precisamente a cuidar nuestra existencia, ¿no? El miedo es una emoción básica, primaria, presente en todas las culturas y además no solo lo encontramos en la especie humana, en los mamíferos,
sino también en todas las otras especies de animales. Esto hay que tener en cuenta porque los animales, fíjense, me hacen acordar ahora, doctora Controversia, que cuando fue el tema, ¿se acuerdan del tsunami que hubo? ¿Quiénes fueron los que tuvieron esa angustia señal, que el miedo se asocia con la angustia, esa angustia señal de alerta de ir retirándose? Los animales, ¿eh? Todos los que estaban allí, toda esa fauna cerca del mar, estaban allí, empezaron a emigrar y fueron los que más se salvaron. En cambio, ustedes ven que hay muchas tomas de filmaciones donde las personas, el mar está con olas altísimas y se meten a hacer windsurf y no hay esa alerta señal necesaria para la vida. Esto es muy importante decir. Eh, Ahora vamos a ver los trastornos del miedo. Pero cuidado, querida audiencia de la doctora Controversia y de las chicas de la doctora Controversia en el Nuevo Diario y el programa de la doctora Controversia. Chicas de la doctora Controversia, sepan tener una alerta señal y miedo, porque el miedo nos hace pensar qué está pasando, qué me está pasando ahora, qué me pasó y cómo puede, cuando yo anulo la capacidad de alerta del miedo, no puedo ver el futuro. Entonces, ¿cómo va a terminar esta relación? Si yo me someto, creo en una situación de dependencia y anulo esa capacidad natural del miedo. Entonces, como este es un programa de prevención y de cuidado, bueno, a las chicas de la doctora Controversia hay que decirle, chicas, cuando hay una alerta, algo, la gente dice, esto no me cierra, tengo como una sensación, algo muy como desagradable, no me cierra esto, hay que seguir esos pálpitos porque hay una sensación de malestar y de miedo que ayuda a estar en alerta para un cuidado. Ahora, también vamos a ver Eugenio, que hay personas, sí, Eugenio, disculpa, yo sí, quiero hacerte una diga, pregunta relacionada a un punto del miedo a la muerte. Vemos casos de personas que son terroristas, por ejemplo, y sí, asumen una misión de explotarse, sí, de montarse en un avión pues morir junto con todas las personas. Algunos supuestamente es porque esa misión los va a llevar a otro nivel. ¿Qué hay detrás de un ser humano, de una persona, de un sujeto que actúa de esa manera sin temer a perder la vida? ¿Hay miedo? ¿No hay miedo? ¿Qué hay ahí, por Dios? bueno, como siempre usted, doctora Controversia, inteligente, capaz, porque está haciendo una pregunta brillante. Es una pregunta brillante, porque yo estoy dando fíjese, yo estoy dando lo que es el miedo normal, el miedo que va con la angustia señal, que nos sirve para la preservación, inclusive para la preservación de la especie, cuando esta pregunta, cuando hay gente que se oblaciona, y, primero en actos suicidas, hablamos de actos suicidas, ¿por qué? Porque acá ya el miedo no pasa, no hay miedo, que es el miedo necesario y normal. ¿Sabe por qué, doctora? Porque entra la ideología fanática. Cuando hay una ideología, la que sea, integrada con el fanatismo, nos desnaturaliza, nos despersonaliza y anula totalmente estas capacidades naturales del hombre para la supervivencia, porque si hablamos de supervivencia estamos hablando de relación con la vida. En cambio, acá donde hay una ideología, hay un fanatismo, y acá el miedo, fíjate, la necrofobia, miedo a la muerte, es una fobia precisamente normal y necesaria como enfermedad que hay que trabajar, ¿verdad? Esto ya ni siquiera hay una fobia, ya la ideología y el fanatismo lo lleva a un suicidio en función de una ideología.
Fíjate cómo se despersonaliza la persona. Por eso a tus chicas hay que decirle, chicas, no, si ustedes tienen que defenderse y sentir estas emociones de alerta, porque cuando están bajo el sometimiento, en un trastorno de dependencia, quiero dar, por ejemplo, Chris Meli, tipos de lo que se llama el trastorno evitativo. Por ejemplo, el trastorno evitativo fóbico en sí mismo, con rasgos donde soy dependiente, viven estas personas dependientes y miedosas, viven con sentimientos de minusvalía y el afuera es difícil de conquistar. Fíjense cuando una mujer está sometida y se siente totalmente vulnerable, entonces cada vez va más a depender del otro y se va a llenar más de miedo. Es ahí donde tenemos personas que sienten, mujeres, también hay hombres que sienten miedo al miedo, porque la dependencia que tienen con la otra persona, el otro puede, el otro tiene todas las posibilidades y yo no tengo ninguna posibilidad para enfrentar la vida. Entonces, estas personas evitadoras y dependientes temen a las relaciones interpersonales, a la exposición en público, a salir, a viajar. Inclusive están en la calle y tienen miedo a preguntar. Sabe que necesita de la afuera y depende de él. Es decir, también genera esta relación de dependencia. El miedo social es un modelo que lo desafía. Fíjense, estas personas fóbicas y dependientes tienen lo que se llama esa fobia social de relacionarse, porque es exponerse. Entonces, eh, fíjense que también estas personas que son dependientes y miedosas sexualmente se sienten ridículas, no tienen personalidad, no pueden expresarse sexualmente como ellos quisieran en la pareja. Siempre van a ser en función del otro y siempre temor que si no hacen sexualmente lo que el otro quiere, puede sentirse abandonada y toda esta situación o abandonado donde entra el desamparo y quedar totalmente llena de miedo y lleno de, de desprotección, porque hay una idealización. Genio, Sí, ¿qué hago yo si me encuentro una pareja así, que en la cama se me presente con estas situaciones? mira, es interesante porque como lo estás poniendo con tu cuerpo, vos que lo dramatizás muy bien, ese hombre que domina y somete, esa mujer se va a sentir cada vez no en un encuentro de amor, se va a sentir sirviendo a ese hombre por miedo, ¿no? Va a servir a ese hombre, pero ella, si no le sirve sexualmente, va a sentir que se va a sentir totalmente desprotegida. Entonces esa mujer hay que ayudar, como siempre decimos, a la autoestima y la valoración. Por eso es muy importante para esta educación sexual que estamos dando que nadie puede hacer sexualmente en el encuentro sexual nada que sienta que sea precisamente algo que pueda sentir como diciendo, esto yo quiero realizarlo o esto no quiero realizarlo. Por eso esta mujer dependiente y que evita enfrentar el conflicto se va a someter porque no puede decidir entre lo que quiere y lo que no quiere. Fíjense qué grado de Una, trastorno una fóbico. preguntita, Eugenio. Si tú eres mi Sí, pareja, tú eres mi esposo y yo no quiero tener relaciones sexuales contigo una noche porque no quiero, porque me siento mal, lo que sea, y tú me obligas, sí. tú me estás violando. Mirá, creo que no solo te estoy violando, sino te estoy eh, haciendo una violación a tu dignidad de persona, no solo en lo físico, en tu dignidad de persona. Un hombre que somete y no respeta a la mujer, que no tiene ganas, no está motivada precisamente, o él no la motiva con este modo dominante, autoritario, cruel, eh, está violando la propia dignidad de la persona. A esa mujer la está violando en su propia dignidad. Piensen que
el violar a una persona en su propia dignidad es lo más denigrante, porque la persona pasa a ser utilidad, pasa a ser un objeto y entonces es usado y tirado. Por eso las mujeres, cuando están sometidas desde la utilidad a la sexualidad y se someten, se sienten totalmente denigradas como personas. Y por eso se llena más de miedo, más de dependencia, más de sentirse ridículas, baja autoestima, no valoración, y entra totalmente el aislamiento, se aíslan más, ¿no? O la mujer que tiene ese hombre, ese marido que le pide y la somete, tiene muchísimo miedo, se somete, hace lo que pide, pero en realidad queda totalmente destruida interiormente. Porque en realidad ¿Ves? el cuento de amor se hace Y desde si, el deseo. ¿ves? Y si es al Mutuo. revés, y si es al Y si es al revés, revés el hombre, sí, y si y yo a ti, bueno, es que te digo, este, ven Eugenio, ven, que quiero, ven, y te obligo siempre, o en un momento determinado tú no estás bueno, en eso, ¿qué está pasando contigo entonces? bueno, acá se juega el machismo en el hombre. Cuidado, porque si yo tengo mi mujer que agarra y me está diciendo, ven, ven, bueno, ¿qué te está pasando? ¿No? Entonces, acá viene, fíjense, un rasgo del hombre con la cultura machista, que el hombre, aunque denigre su dignidad y sea llevado como utilidad, se pone en diríamos, el orgullo de que es macho y que como macho tiene que responder, aun aunque se sienta totalmente usado. Porque, cuidado que no piense que vaya a ser, que no es macho, que no responde. ¿Qué va a decir a mis amigas, mi mujer, que yo no estoy respondiendo? Esto el machismo ilustrado no ha respetado las propias necesidades que el hombre tiene para elevarse en su propia dignidad y ser un hombre íntegro, ¿eh? Que ser el hombre protector, cuidador y poder acompañar a su pareja. Por eso, tanto la mujer como el hombre se deben acompañar y el acompañarse es respetarse los momentos y no ni por la inhibición y el miedo que la mujer pueda tener o el miedo a que digan que no soy tan macho, que no respondo. Fíjense lo que toca en el hombre el machismo, ¿no? Esto es terrible porque denigra al hombre en su propia dignidad. Y lo que es ser hombre, naturalmente es el hombre que acompaña y protege a la mujer y la mujer que nutre desde el amor, no solo es la que nutre, la que está, la que acompaña, y este complemento hombre-mujer, tan valioso, ¿verdad? Por eso no hay que someterse. Cada uno por la vía que sea se está sometiendo y está denigrando su propia dignidad. Bueno, fíjate que también hay otro tema, Chris Melly, que me parece interesante dentro de estos tipos que estamos hablando evitativos, que son evitadores porque tienen miedo y van a evitar y no van a ser directos. Hay un tipo evitativo con características paranoides, se sienten perseguidos, miedo y persecución, se sienten amenazados por el entorno. Los demás son como jueces, ¿eh? Que califican sus comportamientos, tienen capacidad para dar vuelta las opiniones, los gestos, las insinuaciones de los otros. ¿Qué quiere decir? Siempre van a estar con miedo al que dirán, miedo a cómo me están mirando, miedo si yo le digo algo a la doctora Controversi y lo digo de esta manera, ¿qué va a pensar de mí? Siempre están perseguidos, son los que están con miedo y perseguidos. Miedo que si no hago lo que dice el jefe, entonces yo me voy a sentir no me voy a sentir aprobado. Entonces, aunque no me guste, yo voy a estar porque estoy mirando siempre el entorno. Fíjense, estos que son los vigilantes, con una ansiedad persecutoria, ¿no? En un estado precisamente permanente de vigilancia que le hace perder, miren qué maravilla este término, la asertividad. Él le hace perder ser asertivo, veraz,
en la conducta, porque como la persona por miedo está mirando el afuera, en cambio el otro era por miedo, siendo dependiente y se sometía, acá por miedo mira el afuera y se vuelve más paranoide, más perseguido, entonces no puede ser el mismo. Entonces, y acá viene, creen que no son merecedores de amor, por precisamente, ¿cómo merecer amor si ellos no valen nada porque necesitan la confirmación de los otros, porque como está mirando afuera, necesita la confirmación de los otros para que le confirmen que es una persona valiosa? En cambio, si yo, ahora que estamos personificando el encuentro, si yo la quiero y la valoro a la doctora Controversia, llego a su programa, ella está relajada, está bien, integrada, y ella siente que tengo un cariño natural donde la estoy valorando y lo recibe. No está pensando, a ver, Eugenio, ¿qué dice de mí? ¿Qué piensa? Me valora, me quiere o yo me voy a ubicar la palabra según como la tengo que decir para quedar bien con Eugenio, ¿no? Ese sería el que es evitador, evita el encuentro sincero y está en alerta y paranoia. Y la vida sexual es como un trámite para cumplir. Sexualmente, Quiero hacerte una sí, pregunta, Eugenio, discúlpame, en ese sentido. sí, Yo he sí, visto casos de personas, por ejemplo, yo estoy conversando con alguien de un tema específico y otra persona le hace la pregunta a uno y le dice, este es mí que están hablando. Estaríamos hablando de un ejemplo similar a lo que estás planteando aquí con nosotros. El sí. Muy bien, porque es de mí. La actitud paranoide está de persecución. La gente nos dice, la actitud persecuta está, ¿me entiende? Entonces, hay una cosa de persecución, en alerta de paranoide, ¿no? Entonces, que se dice, está un poquito paranoico, dice la gente, ¿no? Entonces está, ¿por qué? ¿Qué están hablando de mí? Ese está en una alerta, ¿eh? En una alerta de tipo paranoide y con miedo al que dirán, porque el miedo al que dirán, hay mucha gente que vive de las apariencias, lo sabemos, y aunque parezca en pleno siglo XXI, ese qué dirán, inclusive si no me pongo tal ropa y si no estoy de tal manera, qué dirán? ¿No? Están en alerta desde la afuera, el qué dirán, porque en realidad hay mucha inseguridad y mucho miedo a ser uno mismo. ¿Eh? ¿Qué dirán si yo voy con tal camisa muy, muy llamativa? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Diríamos, le falta autenticidad, ser uno mismo. Entonces, para ser uno mismo hay que conocerse, valorarse y reconocer lo que uno es. Entonces, pero el que está mirando hacia afuera, lo hace como muy desconfiado y no lo hace auténtico. Por eso están siempre en vigilancia, no están tranquilos en el ambiente que quieran vivir. Fíjense que hay otro estilo que me parece interesante, que es un estilo que son los que son, que tienen miedo, son evitadores y negativos, siempre negativo. Por ejemplo, lucha entre la autonomía y el temor a ser independiente. ¿Por qué? Porque hay una queja y una demanda constante a los demás. Se quejan, nada les viene bien. Quieren ser autónomos, independientes, pero necesitan del medio y el miedo los llena precisamente de quejas, de hostilidad. Son siempre los que están desconformes. Quieren ser asistidos, cuidados, protegidos, pero al mismo tiempo siente resistencia mediante los ataques de ira. Fíjense qué cosa, ¿no? Hay, por ejemplo, un marido que quiere ser asistido, que necesita esa valoración o ese cuidado, y no me toques, no me molestes, yo no necesito que estés vos a mi lado, ¿por qué me cargo? O sea, para que tome la medicación, con esa queja, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen este tipo de marido, de hombre al lado, que pide, tiene necesidad, pero no quiere demostrar la necesidad y vive quejándose y agrediendo, inclusive retando al otro, ¿no? Tendencia, precisamente son ansiosos, tienden a la huida
tienen ataques de furia porque quieren y no quieren, quieren tener ayuda, pero también tienen ataques de furia y tendencia a la ansiedad y el desánimo. Fíjense que tienen mucho desánimo, dejan la impronta de malestar en el ambiente, son los quejosos, los que necesitan del grupo, pero van al grupo y generan malestar en el grupo. Por ejemplo, son los que necesitan el grupo de WhatsApp para tener compañía, para relacionarse, pero después termina peleándose con todos y quejándose si pusieron algo que no le gustó, no le gustó. Es el que es oposicionista y querellante. Entonces, necesita de los demás, pero destruye ese vínculo porque la queja y esta actitud agresiva mmm, no le permite tener un encuentro fluido. Por eso se vuelve evitador a través de la queja y le cuesta recibir cariño, ¿no? Es interesante estos tres tipos. Ahora, la personalidad de la persona, de quien tiene este trastorno evitativo, son inhibidos, ansiosos, como estamos viendo, fíjense, inhibidos para adentro, ansiosos como el quejoso, el ansioso de tipo paranoide que se persigue con la ansiedad, qué dirán, qué no dirán, cómo es, a ver si, y temeroso. Es este cóctel de, de características de personalidad. Son inhibidos, son ansiosos y temerosos. Generalmente hay mucho nerviosismo en ellos y excitabilidad muy susceptible, porque si ya sea el otro que es dependiente, susceptible a ser querido y valorado, el otro que tiene ira es susceptible por el que dirán, entonces fíjense que hay un grado supino muy alto de gran susceptibilidad. Cierta tensión que crece a partir de la acumulación de todas las inquietudes que tiene. Tiene miedo a salir a la calle, tiene miedo. Ahora voy a nombrar los tipos de fobia. Fíjense qué interesante, para que la gente conozca. Miedo, por ejemplo, tiene miedo a volar, aerofobia, brontofobia, miedo a las tormentas. Hay gente que, por ejemplo, que le tiene miedo a las tormentas y con miedo, ¿se acuerdan que no sé si ustedes, el Pilato, que a Santo Pilato, que acá en la Argentina se le hace un nudo para que pare al pañuelo, se hace un nudo. Entonces saca Pilato a Santo Pilato y le hace a San Pilato y le hace un nudo para que paren los rayos y la tormenta, ¿no? Porque tiene miedo a las tormentas. El azofobia, terror a cualquier animal. Fíjense, hematofobia, miedo a ver heridas, sangre, agujas. Recuerden cuando las personas tienen miedo, cuando van a sacarse sangre. Hay personas que se van a sacar sangre, tienen que estar en ayunas, más de una se desmaya o cuando entran ya llegan pálidos, o cuando vienen al dentista, Eso por te iba a ejemplo. decir, eso te Uno iba a decir. el dentista, el Sí. dentista, es decir, llega y llegamos. Ahí yo no, con la sangre no tengo problema, hago así y miro para el costado. ¿Ven? Lo evitativo, yo hago así, pero miro para el costado, porque ven el síntoma evitativo, uno evita porque no quiere ver. ¿Ven? Y al dentista, cuando vamos al dentista, nos empalidecemos, estamos así, nos ponemos como duros, viene con un poquito, a veces el miedo se asocia también con el pánico, nos puede venir un poquito de pánico y de angustia, tun, 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 tun. Y entonces, inclusive el pánico, empezamos a sudar, palpitaciones, ¿me entienden? Fíjense todo lo que el miedo a la sangre, a las agujas, el, el síntoma del guardapolvo blanco, cuando vamos al médico también, o cuando hay personas que entran a un hospital y dicen, yo no puedo estar en el hospital, que es también ese miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, ¿no? Fíjense que todo el miedo, la angustia y el pánico y la ansiedad se van, los trastornos de ansiedad, se van entrelazando, ¿no? Porque también en el yo postraumático tengo miedo porque me vienen imágenes de lo que yo he vivido
Entonces voy a tener imágenes y vuelvo a reeditar ese miedo, ¿no? Hay otro miedo que es interesante, el famoso miedo a la claustrofobia. Hay gente que no puede viajar en avión porque no pueden, yo tengo personas que no han viajado a Europa y sí han ido alguna vez aquí a Latinoamérica, pero al toque, pero con mucha resistencia, pero no han viajado a Europa teniendo posibilidades por precisamente el miedo al avión y precisamente el miedo a las alturas y en la claustrofobia, de estar en medios que son espacios cerrados. Hay una muy interesante que es la agarofobia. Fíjense, miedo a los espacios abiertos. ¿Vieron que en los espacios abiertos esa sensación de multitud, hay gente que puede estar y otra gente que dice yo no puedo, inclusive si están, les agarra como pánico y salen corriendo del lugar, de ese lugar que hay mucha gente. Bueno, acá viene el que vos querías nombrar, dentofobia, dentofobia se llama, fíjate, ¿no? El miedo al dentista, eh, acrofobia, miedo a las alturas, necrofobia, miedo a la muerte, amoxofobia, miedo a conducir. Este es otro clásico. Fíjate cuántas, he visto, en el porcentaje a veces se ven más mujeres, pero hay hombres que no, que maneje mi mujer es la que me lleva, ¿eh? Eh, tienen miedo a conducir y se da, muchas personas quedan paralizadas para poder integrar este mecanismo que uno incorpora para conducir. Miedo a las multitudes, que estamos hablando, enoclofobia, tener ese lugar donde hay mucha multitud y entro en pánico y angustia. Eh, cremafobia, miedo, miren, cremafobia, me llamó la atención miedo al dinero y todo aquello que lo representa. No tenemos cremofobia, Cremofobia. cremafobia, no No tenemos tenemos cremafobia, cremafobia. No, en para nada. absoluto. Nos Nos gusta gusta la la creme de creme la de la creme, creme. La crema. la cremafobia. No, no la tenemos. Yo creo que la estadística tiene que ser muy baja. Eh, miedo a tocar a otras personas. Esto se da, miedo a tocar a otras personas o que lo toquen a uno, que se llama afefobia. Fíjense, hay personas que uno saluda y a veces uno sin darse cuenta, yo por mi profesión aprendí mucho cómo saludar a las personas y ver el timing de saludo que tiene la otra persona, ¿no? Porque yo puedo ser muy, yo si la veo a la doctora Controversia, digo, pero hola doctora Controversia, ¿cómo le va? Le doy un abrazo, un beso. Eso hay una reciprocidad. ¿Eh? Pero fíjense que cuando hay personas que son muy espontáneas y piensan que tienen que ser expresivos con todos. Y esto hay que decirle en esto que estamos educando a la audiencia, que hay que tener cuidado con la expresividad. No tampoco ser un aparatito que está así, ¿no? Todo durito, pero sí tener cuidado porque es esperar el tiempo del otro y acompasar al otro y a veces uno, sin darse cuenta, es muy expresivo y el otro se queda como duro, vieron que se queda rígido. Inclusive hasta he visto literalmente que se ha ido a saludar un señor a una señora en un grupo y esta señora hace el saltito con todo su cuerpo, ¿no? Porque precisamente tiene esta afefobia, miedo a ser tocada, que le toquen. ¿eh? Y esto va más allá de si hubo situaciones traumáticas, de tema sexual, de abuso, de violencia. No, es una de las fobias. Sofofobia, miedo irracional, otro que hay que también. Esto hay que tenerlo en cuenta. Miedo irracional a aprender o adquirir conocimientos. Bueno, yo creo que esa sofofobia hay que trabajarla porque yo creo que ese miedo irracional es la vagancia, que a veces sentarnos a estudiar nos cuesta un montón y hay que tener mucha esa voluntad de sentido que nos habla Frankel, ¿no? Pero hay personas que no pueden tolerar sentarse para aprender, para adquirir conocimientos.
quizás encontramos los famosos autodidactas. Ahí tenemos personas autodidactas que no se sientan en una eh, enseñanza de tipo sistemática, pero que aprenden solos. ¿eh? Fíjense qué interesante. Después tenemos eisostrofobia, miedo a verse en el espejo. Bueno, ¿qué dirán los narcisistas? Doctora Controversia, miedo a verse a los espejos jamás. El narcisista vive con el espejo y se mira el mismo. O otra especie, o otra superficie que le refleje. O los histriónicos, que tanto la doctora Controversia y yo somos muy histriónicos, nos encanta vernos en el escenario, vernos reflejados, y ese nivel de producción de la doctora Controversia. Entonces, no tenemos ese problema, esa fobia, y danzar y bailar. Eisostrofobia, fíjense, miedo a verse en el espejo. No hay ese tipo de fobia, pero hay una gran variedad, ¿no? Me parece que es interesante. Eh, yo me quedo con esto que me parece muy social para tener en cuenta en las relaciones humanas, esto de miedo precisamente a ser tocado, miedo a tocar a otras personas. Hay personas que son muy evitativas y les cuesta tocar a otros y que lo toquen. Afefobia. ¿Por qué? Porque eso es algo muy habitual que en la vida de relación, en el trabajo, nosotros vamos a tener. Y tener en cuenta que si Te tenemos quiero a un hacer una compañero pregunta. que Eugenio, te quiero hacer una sí, pregunta, disculpa. En el caso específico de ese miedo, pues de mirarse en el espejo, ¿verdad? Que acabas de plantear, ¿qué ocurre en los casos en los cuales una persona ha recibido alguna lesión en el rostro, una quemadura, algo, ¿cómo te digo? Quizá un cuchillo, ¿verdad? Un arma blanca que le ha pues alterado, ¿verdad? Su rostro. En el caso de que sí, haya algún tipo de situación negativa que haya ocurrido en el rostro y esa persona realmente no quiere mirarse en el espejo, estaríamos hablando de ese mismo tipo de fobia. no, para nada. ¿Sabés por qué? Porque estaríamos hablando que todavía no tiene resuelto esa situación traumática, esto que le ha quedado como su discapacidad, ya sea en el rostro, en el cuerpo, y no ha podido elaborarla, ¿no? Porque acá estamos hablando de fobias, fíjate, de mirarse en el espejo, eh, diríamos, de fobias de personas que en realidad no tienen alguna discapacidad o algo que sea en su imagen corporal que los, por ejemplo, eh, que le genere algún defecto, no tienen eso. Eh, Aquí está hablando, en este caso puntual, hay una persona que ha tenido un cuchillo, una marca, ¿no? Este, no ha podido elaborar esto de aceptar, quizás hay personas que tienen que hacer un tratamiento, inclusive teniendo posibilidades para hacer este, una terapia, teniendo posibilidades económicas para hacerse la operación, es como que necesitan un proceso de una nueva imagen corporal, incorporar esto que es lo traumático, verlo, pero no es por una fobia, es por una situación traumática no resuelta, agresiva, y que de a poco hay que ayudar para que pueda aceptar y también buscar las posibilidades de, de una operación de tipo de cirugía estética que le ayude, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo pensar que un chico o que ha nacido con el labio leporino, con un defecto en su labio, no se mira porque tenga una fobia, no se mira porque no puede aceptar esto que tiene en su cuerpo y que hay que ayudarlo para elaborar y para ir a la operación de una cirugía estética que precisamente le ayude a tener una mejor imagen de sí que pueda incorporarla. Esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque Una si no, pregunta, fíjate que otra el pregunta. miedo a las alturas o miedo a volar no es porque haya una incapacidad de la persona
de tomar un avión, tiene agorafobia porque tiene miedo a los espacios abiertos, es toda una actitud más psicológica y no tiene un defecto ni físico, pero tiene esta actitud psicológica de tener miedo a los espacios abiertos, ¿no? Entonces, no lo puede tolerar, hay que trabajarlo. Y también a veces decir, por ejemplo, que hay personas que tienen en el miedo a las alturas esto de eh, llegar a un balcón y sentir el vértigo, ¿no? Aceptar que tengo vértigo, saber que yo puedo llegar hasta el octavo piso, pero más no, es trabajar también la fobia, ¿no? Es Pero muy son difícil. fobias que son, que uno tiene, bueno, lo que natura no da, Salamanca no presta, es lo que uno viene, el monto que uno trae de tipo genético, ¿me Sí, entienden? Heredado. Por eso ahí tenemos que ir a familias que son más fóbicas, familias que son más histriónicas, familias que son más dependientes. Venimos de una historia también genética. desde el punto de vista del miedo a la muerte, escuchamos muchas personas o algunas personas que dicen lo siguiente: yo estoy preparada para morirme ahora mismo. Yo estoy preparado para la muerte. En ese caso específico, ¿estaríamos hablando de ausencia de miedo? Yo creo que hay personas que están preparadas para la muerte, pero estamos hablando de personas muy integradas, ¿no? Que están preparadas para la muerte. Y he tenido pacientes que me han dicho, yo me puedo morir ahora en paz y tranquilo. Y pasaron 10 años y esta persona, cuando parte su marido, una persona también tenía, una persona, una mujer casada con 8 hijos y una vida familiar muy plena, fallece su marido y una persona de fe. Y cuando fallece su marido, precisamente me dice, habló del tema de la muerte, obviamente. Y dice, yo no tendría miedo no tengo miedo de morirme. Sé que me doy con Dios, me voy con la Virgen, con mis seres queridos. Y fue totalmente veraz, porque a los 5 años que fallece su marido, hace todo un proceso y ella también fallece. Y ella fallece diciendo, me estoy encontrando con mi marido, con Carlos, y me está recibiendo, y el amor de su vida la estaba recibiendo. Fíjense, entonces hay personas, fíjense lo que trasciende ese sentido de la muerte que nos hace un sentido de trascendencia a un tú, que es el otro, hace que no tenga miedo a la muerte, porque la muerte pasa a ser un paso y también el encuentro con la Virgen, con Dios, pero en ella, además del amor a Dios, al amor a la Virgen, el amor a su marido, fruto de 8 hijos, y que ella a los 5 años ya no quiso evidentemente vivir. Esto sabemos que cuando un viejito se va, el otro se va, ¿no? Vieron que es un clásico, pero no hay miedo a la muerte. Y eso es real porque hay una muerte que es un paso para una trascendencia y un lugar de encuentro, no con la nada, sino con otro existente, que es Dios, que nos ha creado, y la persona que hemos amado, ¿no? Entonces, ahí no hay miedo a la muerte, porque hay un tú trascendente. En cambio, hay miedo a la muerte cuando obviamente tenemos todavía camino que realizar, camino que madurar, y es un proceso de encontrarnos ante la situación límite, ¿no? Eso nos genera eh, muchísimo, la muerte nos va a generar, dice, nos, nos fiesta y la muerte como característica de la finitud nos muestra que debemos vivir cada momento con intensidad. Precisa la muerte, cuando uno va elaborando la muerte, yo estoy viviendo con intensidad este encuentro con la doctora Controversia, acá en el Nuevo Diario y con toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, que le ayudo, y uno, la muerte, que es expresión de finitud, nos dice vivamos el aquí ahora, porque este es el momento presente, pero no vivamos el aquí ahora para la desesperación o el peré, peré, pepé, ¿no? El vacío, sino
Vivamos el aquí y ahora con la intensidad del encuentro. Ese es el sentido de la muerte para Víctor Frank. En estos casos específicos de estas fobias que tú acabas de compartir, Eugenio, con nosotros, tú como psicólogo clínico, ¿cuál es la más difícil de tratar y por qué desde tu experiencia? Pero Pero doctor, usted doctor, siempre pone entre las cuerdas la doctora controversia. Qué maravilla, doctora controversia. Me encanta porque hace preguntas lindas, agudas. Mira, mi respuesta como psicólogo clínico y de, sin darme cuenta, 42 años de práctica clínica en la psicología, la logoterapia y 42 años de recibido y de trabajo. Yo digo que todas estas fobias que estamos, miedo a volar, miedo a las tormentas, al terror con a los animales, miedo a ver heridas, a la sangre, a los espacios cerrados, bueno, todo lo que debemos decir, de conducir y demás, cada uno, yo le diría a la población, para una educación, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿ven? Entonces, como cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Y yo sé dónde me duele, cada uno debe llevar ¿eh? Su fobia y elaborarla. No podemos privilegiar una, podemos decir cuál es la que te cuesta más a vos y desde ahí empezar a trabajar. Y a veces las fobias no se van nunca, pero sí sé que tengo miedo a las alturas, tengo miedo a salir al balcón porque me agarra vértigo, entonces pondré los medios que vaya otro. Tengo, tengo miedo a, soy hombre y el machismo dice el hombre siempre tiene que manejar, ¿no? Y tengo miedo a conducir y esta fobia a conducir y se lo paso a mi mujer, sí, que lo haga mi mujer, si lo hace mejor. A mí me cuesta aceptar que me cuesta, ¿no? Eh, Tengo miedo a las tormentas. Y bueno, si hay tormentas, sentirme acompañado, buscar recursos. ¿Saben lo que se llama frente a la fobia? Tener siempre el acompañante contrafóbico. Fíjense qué interesante, ¿no? Si yo tengo miedo a las tormentas, puedo tener como acompañante contrafóbico, pongo una película y me trato de meter en la trama de la película y meterme en esa trama, ¿no? Hablo por teléfono con una amiga, con un amigo y trato de distraerme. Entonces cada uno tiene un elemento contrafóbico. Hay personas que se hacen algún tipo de intervención y hay miedo a la sangre, a la intervención, al guardapolvo blanco, entonces van acompañados. ¿Ven el acompañante contrafóbico? ¿Me acompañás al médico? ¿Eh? Es un recurso, porque hay fobias que podremos ir manejando y hay otras que no se van a ir. Y precisamente hay que ser consciente que tenemos que convivir con nuestras fobias. Y esto es muy importante, porque si yo convivo con mis fobias y quiero y tengo miedo al lugar, a los espacios cerrados y a los túneles y demás, no voy a viajar en subte, ¿me entienden? Entonces, no voy a bajar en el subte y no voy a ir por debajo de la tierra en un tren. No, 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 no. Voy a decir, yo todo lo hago, aunque me tenga que tomar el colectivo y dar tantas vueltas, aunque lleguen 5 minutos acá al centro de Buenos Aires. No, no, no. Prefiero ir en el colectivo. Ahí dice gente, yo no puedo viajar en subte. Está bien, porque lo aceptan. ¿eh? Entonces, aceptar nuestras fobias es aceptar nuestros límites y es una manera de elaborarlos. Y otros que, por ejemplo, con los animales, con los perros, hay personas que cuando eran chicos tenían miedo con los perros y ahora después, a través de los hijos, pudieron comprar un perrito, criar un perrito y se les fue el miedo a los perros, ¿no? Todo se va reciclando, resignificando y reelaborando, pero también saber cuáles son nuestros límites. ¿Qué te parece esta contestación, doctora Controversia? Excelente, Eugenio, de verdad, como siempre, y quiero de verdad agradecerte de todo corazón por compartir siempre con nosotros tus grandes conocimientos sobre esos temas tan interesantes que tú siempre compartes aquí con nosotros en casita. Para mí, de verdad, como siempre, un inmenso
honor tenerte aquí con nosotros. Para mí también estar en tu programa, de cuánta audiencia que te llega, que te siguen, tantos seguidores, y acá en el Nuevo Diario, una excelente periodista, una excelente persona que llega al pueblo, porque hay que llegar a nuestro pueblo para elevarlo, en la dignidad de persona y en la libertad, para disfrutar cada vez más de la vida y descubrir el sentido de la vida. Eugenio. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite, que estaremos de nuevo con ustedes en Somos Controversia, Salud y mucho más. Ustedes saben que los lunes, mis amores, los hemos bautizado como lunes de debates, donde tratamos temas espinosos, controversiales, temas muy complejos. Y este lunes, señores, nos vamos a un mundo muy espinoso. ¿Quiénes dan más placer? ¿Los jóvenes o los más adultos? ¿Las mujeres más jóvenes o las más adultas? Así que ya ustedes saben, estaremos acompañados de un equipo de profesionales de diferentes áreas, quienes estarán aquí compartiendo con todos nosotros sus conocimientos, sus vivencias sobre este tema tan espinoso. Bueno, soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Les deseo de verdad a cada uno de ustedes un feliz fin de semana y nos veremos el lunes si papito Dios lo permite. Bye.